que ha vuelto a entrar. Hay que ir a por él. ¿A ti se te ha ido la pinza? ¡Aún no hemos elegido personaje! Odio esta parte. Vale. ¿Has oído algo? ¡Bienvenidos a Jumanji! Esta aventura presenta un mayor desafío. Y recuerden, el destino de Jumanji está en sus manos. Tengo una pregunta importante. ¿Quién es Jumanji? ¿Es el hijo de Bárbara? ¿Vamos a morir? Ya hemos muerto. ¿Es el infierno? Lo sabía. Ay, madre. ¡Esto es nuevo! Atentos, tenemos que ir con Milo. ¡Todo el mundo a correr! Te lo advierto, creo que pego muy fuerte. ¡Guala! Toma, eso es un hombre. No llores, no llores. No llores, todo saldrá bien. Vale, vale. No puedo evitarlo. Esos hombres son como los animales. No tienen entendimiento. Viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. No pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar, seducen a las almas débiles, son expertos en la avaricia, son gente maldita. Bienvenidos a Jumanji. Realmente es lo que encontramos, ¿no? Pues estamos en un mundo perverso, malo, con tantas tentaciones, pero... Bueno, más que tentaciones, estoy hablando de la gente, cómo vive. ¿Y en dónde estamos nosotros? Estamos realmente viviendo en una jungla. Alguien dijo jungla de asfalto, está bien. A lo mejor ya no hay tantos árboles y tanta naturaleza, pero vivimos en medio de animales y se oye triste y feo quizá. Alguien dirá, me están ofendiendo, pero la Biblia lo dice, son como animales, no tienen entendimiento. Vivimos en una situación crítica y tenemos que aprender, de acuerdo a la Biblia, a cómo vivir en ella. Cada vez es peor. Definitivamente este mundo nos está ofreciendo más carnalidad que cosas buenas, definitivamente. Es muy difícil para el cristiano descuidado vivir con santidad, en santidad a nuestro Dios, ¿verdad? Sí, pero otra vez, ¿cómo es la jungla de nuestros días y cómo vivir en ella? Porque otra vez tenemos que darnos cuenta que estamos en una situación caótica y se irá quizá poniendo peor cada vez, que son las señales de los últimos tiempos que cada vez se hacen más fuertes. Tenemos nosotros que vivir, ¿verdad? Con cuidado, vivir la vida que el Señor está demandándonos. Por eso es muy difícil, pero no es imposible. Y de hecho, en este pasaje encontramos cómo es la jungla, pero también nos guía cómo vivir en ella. Exacto, claro. ¿Verdad? La primera cosa que encontramos, una jungla es un lugar donde se vive por las emociones. Inclusive podríamos poner entre paréntesis, instintos. Por eso nos dice, ¿verdad? Se viven por las animales. Exacto. Eso, y aquí es, desde los tiempos de Pedro, él lo estaba mencionando, Judas también lo menciona. Estamos en esta situación y es donde se vive por las emociones, no por la razón. Así es. El versículo 12, la primera parte dice, esos hombres son como los animales. No tienen entendimiento, viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. O sea, esta presentación, esta introducción que diste a través de este video, nos está enseñando verdaderamente que no hay razón, no usan la razón.
Llegan quizá un grupo de personas que quién sabe cómo usted, pero bueno, están viviendo en una jungla, ¿verdad? Y ataques y de repente viene la víbora, la boa, ¿verdad? Y se traga a alguien o se lo quiere tragar. Estamos en una situación crítica porque estamos viviendo o queremos vivir por las emociones, por lo que sentimos. De hecho, eso se habla hoy en día. Inclusive el movimiento LGTB y no sé qué más siglas le han agregado, porque ahora hablan de la identidad de género. Esto dice, si yo me siento mujer, soy mujer. Si me siento hombre, soy hombre. De hecho, en la escuela puede decir un día a la maestra, soy maestra, pero al día siguiente, ahora soy él, soy maestro. Por eso hasta quieren cambiar el lenguaje, ya no es él o ella, es ella. ¿Verdad? Ya quieren cambiar el lenguaje porque ya no saben ni dónde vive. ¿A eso le podemos llamar un irraciocinio? Bueno, no están actuando con la razón, con la mentalidad. Entonces, por eso dice, no tienen entendimiento, viven solo por instinto. En la versión 60 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, no tienen entendimiento, como animales irracionales. Aquí dice, especialmente sin su capacidad de razonar o no quieren usarla. yo pienso que no quieren usarla porque somos humanos. Sí, porque se dejan mover más por las emociones que por la razón. De hecho, la razón ya no es importante. Mucha gente, en vez de decir, yo pienso esto, dicen, yo siento esto. Yo siento que así debe ser. O sea que es muy diferente eso, definitivamente. Están guiados, ¿por qué? Por lo que sentimos. Por eso Proverbios 13:16 dice, las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen. Y hasta se jactan de su necedad. Ay, qué bueno soy, ¿verdad? Porque yo hago las cosas como las siento. y realmente así vamos. Muchos dicen, déjate llevar por tu corazón. Sí. ¿Verdad? Deja que tu corazón te guíe. Y es un error grandísimo. Sí, eso. Jeremías dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Solamente Dios. Solo Dios sabe. Solo Dios. Y Él nos conoce. Por eso aquellos que dicen, Dios conoce mi corazón, pues cuídate porque Dios sabe lo perverso que eres. Esto de que el corazón habla nos engaña. Bueno, cuando Él es en corazón hablan. No, pero bueno, el corazón, ¿en qué sentido? El corazón en la Biblia representa el yo. Claro. El claro. yo real. Entonces, cuando estamos hablando del yo, estamos dejando no que mis pensamientos, sino mis emociones lo guíen. Ajá. De hecho, lo que queremos enfatizar aquí es que las emociones son reales. Definitivamente. Pero no deben ser la guía de nuestra vida. ¿Verdad? Si yo me siento triste, no por eso, ay, ahora ya no voy a hacer nada y empiezo a deprimirme, porque me guío por cómo me siento. Otros están bien felices y se andan corriendo por un lado para otro y es que yo me siento así, ¿verdad? Y como se sienten así, no importa que te pegue y que haga locuras, porque yo me siento feliz. Entonces tenemos nosotros que razonar y no vivir en emoción. Ok, las emociones son reales. O sea, yo me voy a sentir mal cuando he hecho mal o cuando las cosas están mal. Me voy a sentir bien cuando he hecho algo bueno o las cosas están bien. Pero no va a dirigir tu vida. Pero eso. no debemos dejar que eso dirija mi vida. Ajá. ¿Verdad? Entonces, no debemos negar las emociones. Entonces cuando decimos a veces, es que yo así soy. Ok, ¿en qué sentido lo estás diciendo? Pero aún así, si somos de cierta manera, la Biblia dice que el Señor por eso quiere que nazcamos de nuevo. No entra si carácter. alguien no ha nacido de nuevo, entonces va a seguir siendo como es. Pero el que ha nacido de nuevo, como vamos a ver al final, va a recibir el poder de Dios y un cambio en su vida. Es una lucha tremenda. El cristiano tiene que luchar diario, Claro. continuamente, porque no solamente el creerle a Dios como hablábamos, sino tenemos que poner de nuestra parte también, de nuestra comunión con Responder a nuestro ese Dios. llamado de Dios y a usar ese poder que Él quiere darnos. Claro. Primero de Pedro, aquí empezamos leyendo, Sí, pero en la primera carta, capítulo 1, dice, así que piensen con claridad. Está hablando de los que no piensan, que viven como animales. Como animales. Dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. En la primera carta habla de los creyentes, en la segunda dice, pero fíjense en aquellos que no lo son. Ajá. O que dicen ser creyentes y viven
alocadamente Una por vida- sus emociones. Una vida alocada, definitivamente. Sigue diciendo, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos, no por las emociones. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los escogió o los eligió, es santo. Entonces, por eso es que nuestras emociones cambian la actitud del cristiano. Si estamos guiados por la emoción. O sea, no debemos negar las emociones. Estoy triste, estoy feliz, pero tampoco debemos, como dicen ahí, ¿verdad? Meterlas allá adentro y empezar a pasarlas al inconsciente, como algunos dicen, ¿verdad? No, el asunto sería controlar mis emociones. ¿Cómo las controlo? Como dice aquí, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Ejerciten el control propio. Cuando yo voy manejando mi auto, de repente veo que se enciende una luz roja, ¿verdad? Y dice oil, aceite del motor. Ajá. Te emocionas. Sería loco que yo dijera, dame una cinta, un tape, algo para tapar porque yo no quiero ver esa luz. Sí, ¿Qué va a sí, pasarle sí. al carro? No, pues definitivamente se va a tronar. Pero si yo digo, dame un martillo porque esa luz me cansó, la voy a quebrar. Pues igual, El problema no está en la no luz. puedes evadirlo. El problema no es la luz. La luz es un indicador de que algo anda mal. Así es. Entonces tengo que arreglar la situación en la máquina, echarle el aceite y la luz solita se va. El problema no son mis emociones. El problema es más profundo. Tengo que ver qué está causando la emoción. Cuando yo resuelva el problema, la emoción va a cambiar. Que la emoción es un sentir y te puedes equivocar. Es un resultado de algo que está pasando o algo que ha pasado en mi vida. Por eso los que se deprimen, si no hacen lo correcto, caen más abajo. Es como una espiral hasta que llegan, como digo, alguien toque fondo. Porque van haciendo cosas que en vez de echarle aceite al motor, hacen que se funda el motor. No, la actitud y el comportamiento pueden depender de la emoción o del intelecto. Habló a mi mente y me puso triste o me puso feliz porque yo necesito cambiar mi actitud o mi comportamiento. Entonces es tu actitud y no la emoción. Bueno, todo va junto, pero yo no debo actuar por cómo me siento, sino va de acuerdo a lo que es la realidad. Entonces, cuando yo empiezo a actuar de acuerdo a lo que es correcto, la emoción va a ir cambiando. Eso no la puedo controlar. Eso va a ser el resultado de lo que yo viva. Por ejemplo, hay iglesias dirigidas por la emoción. Se emocionan cuando cantan un himno. Y está bien, el problema es si esa emoción me va a llevar a más emoción y pura emoción y me olvido de mi relación. De esa relación con Dios que también debe ser intelectual. De hecho, en segunda de Pedro, de hecho aquí Pedro habla en la segunda carta, capítulo 3, versículo 1, dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas, en las dos cartas, he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Los está animando. A pensar, no a sentir. Guíense por su emoción, no. Piensen sanamente y eso va a cambiar su vida. Las emociones van y vienen. Yo no puedo decir, en 5 minutos voy a estar triste o voy a estar feliz. No puedo controlarla. Pero si ahorita viene alguien y me da una mala noticia, me voy a poner triste. Cambias. O deprimido de acuerdo a esa noticia. Claro. Alguien viene y me da una buena noticia. Wow, oh sí, te ganaste $1 millón. O mira, te acaban de regalar esto. O mira, llegó tu mamá, ¿verdad? De viaje, de sorpresa. Qué feliz. Pero otra vez, porque estoy feliz, voy a hacer locuras. No, dice el apóstol Pablo, piensen sanamente. Por eso Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. No el sentimiento, ese va a venir como resultado, como la luz roja del auto. Ajá. Prende porque algo anda mal, o si algo anda bien, nos va guiando. Ese es un indicador. Las emociones son indicadores. Si Dios no hubiera puesto emociones en nosotros, ¿El ¿cómo dolor es un sabríamos? indicador? Es parte del indicador. El dolor
provoca un sentir. Pero es que tú lo dijiste ahorita, de tristeza y gozo. Ujú. Y hay quienes han puesto muchos tipos de emociones, inclusive malamente han puesto como emociones las que no son emociones. Por ejemplo, alguien dice, tengo sentimientos de culpabilidad. La culpabilidad no es un sentimiento, es un juicio. Yo hice algo malo, soy culpable y me siento mal. No me siento culpable. O soy culpable o no soy culpable. Y entonces me siento bien o me siento mal. Pero nadie se puede sentir culpable porque la culpabilidad no es una emoción. Es un juicio que emitimos de algo que hemos hecho. Entonces también tengo sentimientos de inferioridad. Lo mismo, la inferioridad no es un sentimiento, es un juicio. Yo no hice algo bien, me quedé corto, soy inferior en esa área. En otra área puedo ser superior y dicen, tengo sentimientos de superioridad. No, no los tengo, simplemente logré y me siento bien. Pero como no hemos definido, nos queremos guiar por lo que sentimos según nosotros. Y hasta hemos hecho un daño en todo esto y este es el mundo en que vivimos, guiado por las emociones. ¿Tengo ganas de comer? Come. En esta jungla. En esta jungla. De hecho, ahí viene, ¿verdad? Dale alas a tu imaginación. Cubre tu sed o acaba con tu sed, apaga tu sed. Date el pequeño gusto, etcétera. Haz lo que sientas. Ese es el mensaje que recibimos. Y eso es lo que nos está dañando como cristianos, que no entendemos que debemos guiarnos por la palabra. Por eso hay que entenderlo y decirle, Señor, ayúdame, dame fuerza para tener ese control propio y no dejarme guiar por lo que siento. Como decía el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que haga lo que debe, no lo que quiere. Quiere decir que no siempre la palabra de Dios nos va a tener contentos, alegres. No, Exacto. porque ahí viene la tristeza según Dios. Exactamente. O sea, la palabra de Dios no es un emocionalismo, no se queda ahí. No, puede producir emociones hermosas. Produce, sí. O puede producir emociones de tristeza. Definitivamente. Una gama amplia de emociones puede ser, ¿verdad? Ahí encontramos los salmos, pero espera una respuesta y esa respuesta no nada más es emocional. Más que nada es una respuesta con mi cuerpo. Entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y las emociones van a cambiar tarde o temprano. Segundo, una jungla es un lugar donde la comunicación se falsifica. Ajá. Versículos 12, la segunda parte, y versículo 13, la primera parte, dice, hablan mal de cosas que no entienden. Hablan mal de cosas que ni entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. ¿Cuánta gente está haciendo sufrir a los demás con noticias malas? Vivimos en un lugar donde las noticias están a la orden del día. Estaba viendo un video donde dice, están dando noticias falsas. Noticias y noticias malas que están dañando y metiendo miedo en la gente, ¿verdad? Alguien dirá, pero usted, pastor, está predicando que va a haber persecución. Bueno, eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Hablas en relación a lo que estamos pasando últimamente? Realmente sí. Por ejemplo, hubo un video que yo lo logré bajar, pero ese video me lo mandó alguien, ¿verdad? En YouTube, no, en Facebook. Entonces lo vi, un video un poquito largo, como 1 hora, algo así, de un grupo de doctores aquí en Estados Unidos, fuera del Congreso, creo, del edificio del Congreso, aquí en Washington, que habían tenido un día o 2 días de un congreso que hicieron, y luego salieron a dar una conferencia de prensa. Estaba un congresista con ellos. Y ellos hablaron de que hay solución al coronavirus. Dijeron, esta es la medicina, esto es lo que hay que tomar, pero no la quieren dar. Una doctora, creo que jamaiquina, algo así, que claro, vive aquí ya por años, pero ella dice, en mi país eso lo pueden comprar en la farmacia. Dice, y eso cura. Dice, pero no lo quieren sacar a la luz. Y empezó a hablar. De hecho dijo, yo estoy segura que los médicos que están ahí tratando a otros lo están tomando y no dicen. Y claro, eso es en un sentido es crimen. Pero bueno, ya estuvo diciendo, dice, yo los reto a que vengan y que se hagan un análisis para que vean que lo están tomando. Bueno, el caso es que cuando yo quise compartirlo y lo quisimos abrir, ya no estaba. Entré a YouTube, lo encontré
y lo envié, ya no estaba. Después, cuando lo quise abrir, lo logré ver en otra plataforma y lo bajé, yo lo tengo si alguien lo quiere ver. Pero lo cierto es que la comunicación la están cortando. De hecho, mencionaron que al hijo del presidente le cortaron su Twitter porque él puso ese video. Y dijeron, no puede ir. ¿Por qué? ¿Qué miedo tienen? Dicen que según eso los oficiales es porque está matando gente, pero dicen los médicos, hay un grupo de 16 naciones ya, de médicos por la verdad, que dicen, no, nosotros estamos investigando, lo estamos usando como parte del protocolo y está dando resultado, pero los están quitando, ¿verdad? Los están silenciando. Creo que oí que habían matado a 8 médicos en cierto lugar, no sé dónde, pero necesito buscar. Lo cierto es que no están diciendo la verdad, quizá por dinero, quizá por poder o por todo eso, pero vivimos en una jungla donde la mentira está a la orden del día para meter ideas falsas, para guiarnos falsamente. Yo creo que y para Dios, meternos miedo. solamente el Señor, Samuel, nos puede dar sabiduría para poder vivir sin miedo, sin temor. Claro, conoceréis la verdad Exacto. y la verdad los hará libres. No solamente la verdad de Dios principalmente, pero también analizar la verdad. Yo estaba viendo esto rápidamente, que los templos, muchos no van por miedo, por las noticias tan exageradas, tan alarmantes, ¿verdad? Y ¿qué podríamos nosotros hacer en medio de esta jungla? Sí, lo mencioné el domingo antepasado, de animales que nos están precisamente metiendo miedo, y el miedo es lo peor que puede haber. Sí. Baja las defensas y por eso también se enferman más. Entonces, el mensaje no tenemos que agregarle nada al mensaje. El mensaje tiene el poder, que es la palabra de nuestro Dios, para poder hacer discernir. Pero mensajes falsos, cuando los recibimos, también tienen poder. Hablo Por ejemplo, negativamente. Nehemías. Cuando leemos el libro de Nehemías dice que el enemigo venía una y otra vez, dice una y otra vez, y nos decía, los van a agarrar, les van a caer. Así Dice, es. nos metieron miedo al pueblo. Sí, Hasta sí, que sí, Nehemías dijo, no, agarren su espada, agarren su cuchara, pónganse a trabajar con la espada en Eso es mano. lo que está haciendo Satanás, ¿verdad? Claro, el miedo, como yo decía el domingo antepasado, miedo y fe no se llevan. No se llevan, definitivamente. O tienes fe o tienes temor. Ajá. ¿Verdad? Aquí vemos un ejemplo. Recordamos que, porque el miedo o el hablar, como dijimos aquí, en una jungla, la comunicación se falsifica. Y desde tiempos antiguos, recordamos a Saúl y a David. Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo. Claro. Porque le habían dicho que David quería matarlo a él y quitarle el trono, etcétera, ¿verdad? Y entonces llega el momento en que David lo puede matar. Lo tiene ahí a su ladito, ¿verdad? Le pueden enterrar la Entró a la espada. cueva donde estaba. Y resulta que ya sale el rey Saúl, empieza a caminar y sale David. Y dice ahí en 1 Samuel 24, 8 al 10. Cuando Saúl miró hacia atrás, porque David le habló, ¿verdad? Miró hacia atrás. David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día pudo ver o puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced ahí en la cueva. Y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Eso le hizo ver David a Saúl, que estaba en sus manos, pero por temor a nuestro Dios, por temor a violar también, ¿verdad? Porque era el ungido de Dios, porque fue ungido. Entonces, aquí vemos también primero el respeto a nuestro Dios y el respeto a la vida de su prójimo. Es cierto, pero aunque el punto aquí es otro, es Yo sé. la comunicación. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Por qué andaba persiguiendo a David? Porque la gente estaba metiendo Le habían metido, lo habían ideas de David. investigado, exactamente. ¿Cuántos vienen y hablan en contra de nosotros? Y se creen de Mira, la el gente. pastor. O hablan de una iglesia. Esa iglesia. O hablan del gobierno, o hablan del coronavirus. Y la gente está que no sabe, y muchos dicen, no sé a quién creer. En una jungla en que vivimos se mal usa la comunicación para lograr sus fines. Sí. ¿Verdad? Todo el mundo, por enfermedad o por lo que sea, quiere mantener a la gente aprisionada. Salmo 3, 1 y 2 dice, oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos
los que dicen Dios no lo rescatará. Ajá, sí ¿Cuántos es. dicen te va a dar coronavirus, te vas a morir de coronavirus o te va a pasar esto? Está bien, Hay un miedo estoy en tremendo. manos de Dios. Si Él quiere llevarme hoy o mañana o cuando quiera, pero yo tengo, tomando mis precauciones, tengo que seguir adelante, firme en lo que Dios quiere. O sea, es un miedo. Por eso debemos poner atención a Dios y oír su voz. Salmo 95, 4 al 8 dice, en sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, el Señor dice, no endurezcan el corazón como Israel en Meriba. Si tú no pones atención a la voz de Dios, vas a tener miedo. Por eso decíamos, 365 veces en la Biblia aparece la expresión, no tengas miedo. Entonces ahí estamos escuchando la voz de Dios a través de su oír. palabra. Claro, tendremos tantas aflicciones, tantas situaciones peligrosas. No necesitamos que nos dé coronavirus, una arañita. Una persona metió el pie a su zapato y ahí está una araña, le picó, una que Sí, llamamos capulina, de esas negras, ¿verdad? Ajá. Venenosas, Sí. muere, Bueno, ¿verdad? ¿Cuántos salieron? Supe de una señora, salió de su casa y le mordió una serpiente. Ahí va al hospital, casi se muere, ¿verdad? No necesitas que te dé coronavirus. Aquí vivimos y en todos lados vivimos en peligro. Eso en Romanos 3 y 4, hablando de los judíos, dice, es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Y eso podemos decir quizá de algunas gentes en la congregación que dijeron que eran fieles. Y dice, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Claro. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. amén. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios y a su palabra o vamos a andar escuchando a todo el mundo? Si no estamos cimentados, ¿verdad? si no estamos cimentados en su palabra, y tenemos nosotros que pasar por todas estas cosas, Samuel, definitivamente. Claro, en el mundo tendréis aflicción, Pero pero ¿con confía. quién vas a pasar en este mundo? ¿Con Con el Cristo Señor, ¿verdad? o fuera de Cristo? Por eso una jungla, como la que vivimos, es un lugar en donde se confunde la felicidad con el desenfreno. La Así gente dice, es. es que soy feliz porque hago lo que me da la gana. Dice ahí en los versículos 13, la segunda parte, y 14, dice, se creen felices, se escuchen, se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. No pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar, seducen a las almas débiles, son expertos en la avaricia, son gente maldita. ¿Y está hablando los cristianos aquí? Bueno, no, ¿A quién está hablando? a los no cristianos que se meten como cristianos, Ahí está. que vienen a las reuniones ¿Cómo podemos nosotros identificarlos, Samuel? por sus frutos. Por sus frutos. El problema es que estos a veces influyen, como dicen aquí, seducen a las almas débiles. ¿A quién se acercan? Con su falacia, con su astucia. Con su forma de hablar, como ya vimos en el punto 2. ¿A quién se acercan? A los que ven débiles. No van con el A los pastor ingenuos. o con otros líderes, aunque hay líderes a los que también les llega. O se hacen líderes para luego influir y seducen a las almas Así débiles. es. Hacen su grupito y empieza a actuar con ellos, ¿verdad? Yo soy muy sabio, yo sí sé, mira, el pastor no sabe, yo tengo tanto de experiencia, ven, yo te voy a enseñar. Y empiezan a hacer su grupo, a hacer su enseñanza, a hacer sus ideas y seducen a las almas débiles. Porque ellos realmente confunden la felicidad con hacer lo que me da la gana. Amén. Así es. Salmo 106, 12 al 15 dice, entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanza. Sin embargo, que pronto olvidaron lo que él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces, Dios les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. Ajá, así es. Entonces, muchas veces No Dios les permite- contesta, pero le pone también, les pone. Bueno, eso es lo que quieres, ¿verdad? Bueno,
relacionado con esto y el punto anterior de la propaganda, ¿tú sabes realmente cuántos personas LGTB o gays? Y no incluyo solo gays, sino LGTB. Sí, LGTB. Y todo, quién sabe qué más de letras le ponen. ¿Qué porcentaje hay en Estados Unidos? No, fíjate. ¿Cuál es la estadística? Muchas veces la gente piensa, ¡ay, son un montón! 3.6% 3.6%. de grupo LGTB Solamente en Estados Unidos. En otros países quizás es mayor, por ejemplo, dicen que España es friendly, es amigable con los gays. Canadá está pasando una ley. La estaba viendo, déjame buscar aquí. Si la pueden googlear, Okay. Dice: el gobierno canadiense presenta un proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión en menores. ¿A qué se refiere esto? Dice: Canadá avanza hacia la prohibición de las mal llamadas terapias reparativas o de conversión en menores de edad. El ministro de Justicia, David Lametti, ha presentado ante el Senado un proyecto de ley para penalizar hasta con 5 años de cárcel esas peligrosas prácticas que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género. ¿Qué significa esto? Si es tu hijo, Si mi hijo viene y me dice: papá, yo soy niña, y si yo tienes que digo: creerle. no eres niño, tú eres niño, me puede llevar a juicio o me reporta y tengo 5 años de cárcel. Si esta ley pasa. Como aquel niño que llegó: yo soy niña. Le dice: papá, tú eres niño. No, soy niña. Que tú eres niño. Dice: no, yo soy tortuga niña. Bueno, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero una cosa es la tortuga niña, pero otra cosa es esto que está llegando ahí. De hecho, aquí en Estados Unidos, y inclusive gente que yo estoy cercano, ¿verdad? Conozco sus niños, les han llamado a la policía que porque me pegaron. Si esto pasa en Canadá, y España creo que va por el mismo rumbo y otros lugares, y no dudamos que aquí nos llegue, ¿verdad? Si tú llevas a terapia a un niño, el terapista 5 años de cárcel. Tú 5 años de cárcel porque le quieres cambiar su género, según él, porque él se siente niña o niño o no sé lo que se Yo sienta. tengo que respetarlo, tengo que respetar. Porque él dice que así se siente. Pero digo, yo tengo que respetar esta ley que el gobierno. No, Entonces, pero la penalidad viene. y ya el Señor no lo había dicho, definitivamente. Bueno, eso es otro asunto, ¿verdad? Lo que decíamos. ¿Quiénes van a hacerlo y quiénes no? Sin embargo, el punto es en que vivimos, en dónde estamos, en esta jungla en que estamos. Por eso dice: son gente maldita. Qué triste. ¿Y cómo termina fuerte? Porque yo no quisiera una maldición de Dios. Claro, no. Pero esta gente es maldita y como empieza diciendo, como animales van a morir porque ellos quisieron el mal de otros. A su tiempo van a dar cuenta. Señor, Sin va a hacer embargo, justicia de todo esto. Exacto. Sin embargo, estamos viviendo en este lugar. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 25 al 32. Dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios las abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Es que tenemos que predicar abiertamente la verdad. Tenemos que hablar de la verdad
Y no importa las acechanzas, no importa Tenemos todo que lo demás. aprender a hablar, saber que debe haber, yo creo, respeto. Pero también debo tener respeto. Recordar a uno de nuestros expresidentes, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, una cosa es que ellos quieran ser gays y que quieran vivir así, o como dice aquí, quieren ser avariciosos, llenos de envidia, con peleas, con engaños, porque pecado es pecado. Yo no voy a cambiar su naturaleza pecaminosa. Ellos pueden seguir siendo gays si quieren, pero ¿por qué me tienen que obligar a mí a que yo haga lo que ellos quieren? ¿Por qué me tienen que obligar a mí a que yo críe a mi hijo como alguien de otro sexo cuando no lo es? Dios creó un hombre y una mujer. Entonces es importante que aprendamos a respetar, pero también a proclamar que hay cambio en Cristo Jesús, Amén. que hay transformación. Por eso debemos vivir en santidad con el poder de Dios. Amén. Con el poder de Dios, porque nosotros otra vez vamos a caer, somos débiles, pero en el poder de Dios podemos avanzar y vivir en No santidad. pueden justificarse sus pecados. No, porque otra vez pecado es pecado y nos Pecado, aleja de Dios. exactamente, sí, sí. Por eso en Efesios 5 dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, Así es. porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace la gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. Otra vez, vean a la Biblia, investiguen. No participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Otra vez, tenemos que predicar, porque es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Definitivamente. Y como creyentes, tú allí donde estés, tienes que aprender no a darle la suave, porque otra vez, una cosa es respeto y otra cosa no estar de A acuerdo. solapar. Y alguien puede decir, bueno, yo respeto que usted es hispano o mexicano, pero no estoy de acuerdo en que coma picante. Está bien. Yo como picante y no te voy a obligar a que comas picante o tortillas. Pero respétame. A mí me gustan las tortillas, me gusta el picante. Sin embargo, no te voy a obligar a que lo hagas. Amén. Tú decidirás si lo Así haces. es. Entonces, aquel puede decidir alejarse de Dios y vivir como animal irracional y vivir echándose entre hombres, mujeres, mujeres, Yo etcétera. creo que esta actitud del gobierno hacia que lo quiere, por ejemplo, hablaste tú de Canadá, que lo quiere poner como una ley, no está buscando más que otro interés. El interés perverso, el interés malo. Sí, porque otra vez no son ni tantos. Alguien dijera, es que son tantos, el 50% que necesitamos agradarlos. No sé cuál es el asunto. Pero ya para muchos es una gran ayuda y apoyo, porque muchos, aunque no lo son, se van a hacer. Bueno, porque van contagiando a las almas débiles. Exacto. Pero el punto ahí es, el movimiento no empezó hace tanto, empezó con una mujer lesbiana precisamente que tiene maestría o doctorado en algún lado. Y no es que sean muchos, pero como dijo aquel, no somos machos, pero somos muchos. No son tantos, pero gritan tanto, hacen tanto escándalo. Y el problema es que a lo mejor nosotros como creyentes no hacemos escándalo. Y a lo mejor nos confunde. No gritamos, no decimos, respétenme mis derechos. Entonces, yo creo que en alguna manera, si pudiera, claro, el Señor permitirá, que pudiéramos decir, te respeto, pero respeta mis derechos también, ¿verdad? Y poder orar, que Dios a su tiempo, pues, nos permita seguir adelante, ser firmes, y si llega la persecución, como se ve que viene algo, Yo pienso que estar tenemos que firmes. esperar en lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que nos dé sabiduría para poder hablarles a esta clase de gente. Sí, como dice, si quiere leer 1 Tesalonicenses ahí, 4 del 2 al 5. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos, definitivamente. Recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor. Tenemos que enseñar. Y oramos para que Dios
trabaje en los corazones, en las vidas, haya respuesta y puedan buscar la voluntad de Dios, que Amén. es alejarse de todo aquello que daña nuestra relación con Dios, nuestra propia vida, incluyendo, dice aquí, todo pecado sexual. Todo. Vivir en santidad y honor, no en pasiones sensuales, no las emociones. Mi relación con Dios, y Él me va a dar el poder, Amén. como dice aquí. Amén. Cada uno, como resultado, controlará su propio cuerpo Así es. y vivir en santidad. Tú puedes controlar tu cuerpo con el poder de Dios, pero si no tienes a Cristo, no tienes el poder de Dios, no lo vas a controlar. No. Él te va a controlar a ti Así y vas a es. vivir una vida lejos de Dios. Por eso buscar la santidad, aquí se refiere también al inconverso. Busca la santidad, busca Al a no Cristo. creyente le está llamando y le está diciendo, entrégate a la Al no voluntad creyente, de exactamente, Dios. sí, sí. Y le dice, aquí estoy. Jesucristo está llamando a tu puerta. Si Amén. tú no tienes a Cristo, vas a vivir presa de tus pasiones y deseos. Así es. Así Pero es. si tú hablas con Jesucristo, le dices, Señor, no puedo, perdóname, y te ruego que entres a mi vida, Él va a entrar, Él te va a transformar, Él va a cambiar tu vida. Eso es lo que Él quiere. Y vamos a poder vivir en esta jungla hasta que el Señor quiera. Pero un día, como dice aquí, Él va a acabar con todo esto. Amén. Van a morir como lo que son, pero el que es de Cristo va a vivir con Gloria a Él Dios, por la así eternidad. es. ¿Quieres invitar a Cristo? Vamos a orar y deja que Él transforme tu vida. Y si ya lo tienes, pues que nos dé el poder y el valor para hacer su voluntad y para enseñar su Amén. voluntad. Señor, en tus manos ponemos esta enseñanza y esto que tú quieres para nuestra vida. Somos débiles, Señor. Sabemos que, como dice tu palabra, hay una lucha interna, pero también tú tienes el poder para ayudarnos a no dejarnos guiar y llevar por las emociones, sino por tu palabra, que podamos controlar, tener ese control, como dice aquí, de nuestro propio cuerpo y vivir en santidad para ti. Si alguien no tiene a Jesucristo, que sea el momento en que diga, Señor Jesús, entrego mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento, te entrego mi vida, Señor, entra a mí y cámbiame de adentro para afuera para poder vivir conforme a tu voluntad y a tu palabra. Amén. Que no me deje de dominar, controlar por mis emociones, mis deseos, mis sentimientos, sino por tu poder, por tu palabra, Amén. por tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, y permítenos ser fieles a ti en Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén. Amén. Así que si está esta decisión, te felicito. Si no, Gracias. hazla lo más pronto. Y para mis hermanos, pues tengan esta reunión bonita, platiquen estas preguntas y que sea de provecho y bendición a sus vidas. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y gracias por estar atentos a esta programación. Que Dios les bendiga.